Shalom and happy Passover. Shalom y feliz Pascua. Y también feliz fiesta de los panes sin levadura. Vamos a estudiar el significado de algunos de los eventos que ocurrieron durante este tiempo, el día de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Hay algo muy especial, porque este año 2026, estos grandes eventos ocurren exactamente los mismos días de la semana, tal como sucedieron hace casi 2000 años. Es decir, que la Pascua cayó un miércoles cuando el Mesías fue crucificado. Estoy consciente de que mucha gente habla del Viernes Santo, pero eso no es bíblico. Y hay una razón por la que la gente comete ese error de pensar que el Mesías fue crucificado un viernes, pero no lo fue. Bíblicamente, fue crucificado un miércoles. ¿Por qué lo digo? Bueno, vamos a hablar de la Pascua. Y hay otro término en la Escritura que se refiere a la Pascua. ¿Cuál será? Es la palabra griega paraskuni, que significa preparación. La Pascua también puede ser llamada Día de la Preparación. ¿Por qué? Porque la Pascua es cuando preparamos el cordero, primero para ser sacrificado, y después de ser sacrificado lo preparamos para ser consumido, es decir, para ser comido, durante el primer día de los panes sin levadura. Aquí hay una verdad bíblica. No comemos la comida de la Pascua el día de la Pascua. Comemos el sacrificio de la Pascua en el primer día de los panes sin levadura. ¿Qué hacemos en la Pascua? Es el día de la preparación. Preparamos el cordero, insisto, tanto para ser sacrificado como para ser consumido el primer día de los panes sin levadura. Y presta atención. Si vamos a hablar de doctrinas o de teología, de lo que debemos creer, toda nuestra teología, nuestras doctrinas y creencias, todo debe venir de la palabra de Dios y no de las tradiciones del hombre. Cuando nos sometemos a las tradiciones en lugar de la Escritura, vamos a entender las cosas incorrectamente. Así que comencemos. Mencioné que el Mesías fue crucificado el día de la Pascua. Ahora, ¿podemos probar eso bíblicamente? Y la respuesta es sí podemos. Te invito a abrir tu Biblia y a leer conmigo, si deseas, en Primera a los Corintios, capítulo 5. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Quiero que veamos lo que Pablo dice acerca del Mesías y por qué lo dijo. De nuevo, Primera a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer hacia el final del verso 7, donde dice, porque también. Esta palabra que en griego es kai, puede expresar énfasis. Puede hacer que un pasaje sea enfático. Es decir, lo enfatizamos y, ¿qué dice? Porque también nuestra Pascua. Ahora, esta es una palabra muy similar a la palabra Pascua en hebreo. ¿Y de qué habla? Habla del Mesías. ¿Qué dice la Escritura? Porque nuestra Pascua ha sido sacrificada u ofrecida. ¿Y quién es nuestra Pascua? Es el Mesías. Dice aquí, Cristos, o sea, Cristo. Eso es importante porque Pablo nos está revelando que el Mesías es nuestra Pascua. ¿Por qué diría eso? Bueno, la respuesta es simple. Porque el Mesías fue crucificado en la Pascua. Derramó su sangre el día de la Pascua. Por lo tanto, es apropiado llamarlo a él el Cordero de Dios. Y de hecho, eso es exactamente lo que hizo Juan el Bautista en Juan capítulo 1. Cuando vio al Mesías acercarse, dijo, «He aquí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo». Muy importante. ¿Qué más podemos decir? Que no hay nada limitado acerca de la obra de redención del Mesías. Se hizo para que el mundo pudiera ser salvo.
Y la sangre del Mesías puede salvar a cada individuo. Pero no es algo que sucede naturalmente. Cada quien debe recibir el Evangelio. Tenemos que creer en la sangre del Mesías, que fue derramada para que podamos ser redimidos eternamente. Bien, hay otro pasaje de la Escritura al que quiero que vayamos, y se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Evangelio de Lucas, capítulo 23, y quiero comenzar en el verso 50 porque quiero enfatizar a un individuo. Mira conmigo el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 50, donde dice algo muy, pero muy significativo. Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 50. ¿Qué dice aquí? Y he aquí. Siempre que nos encontremos con esta expresión, he aquí, en el idioma griego, idú, es para enfatizar algo. Significa, para el lector, presta atención porque esto es importante. Dice, un hombre llamado José, y encontramos que José era miembro del Sanedrín. Algunos traducen miembro del consejo, pero el consejo al que se refiere aquí es efectivamente el Sanedrín. Y dice, un hombre que era bueno y justo. Y éste no había consentido en su consejo, es decir, en su plan, que era crucificar al Mesías, ni en su acción. ¿Cuál era esa acción? También que fuera crucificado. Así que con este plan, al que podríamos calificar como conspiración, José de Arimatea no estuvo de acuerdo, ni con su plan, ni con su acción, con lo que ellos iban a hacer. Y luego se nos dice que él era de Arimatea, una ciudad de los judíos. Pero hay algo muy especial sobre él. ¿Qué será? Él mismo también estaba esperando. La gramática enfatiza algo aquí de una manera única. Dice que él, y luego dice, incluso él mismo estaba haciendo algo, esperando el reino de Dios. Esto es importante, ¿por qué? Nos dice que él tenía mentalidad de reino. ¿Y qué más? Bueno, baja al verso 54. Vemos aquí que era el día de la preparación. Esto es importante y lo traduciré literalmente. Dice, y era un día de preparación. Algunas Biblias dicen el día, pero el artículo definido no está allí. Simplemente dice un día de preparación. Y por cierto, en ningún caso es aceptable usar este término preparación en relación con un Shabbat típico, es decir, un Shabbat normal del séptimo día, lo que comúnmente se refiere al día sábado de cada semana. No funciona así. De hecho, si miras todos los lugares donde aparece el término preparación en el Nuevo Testamento, todas sus ocurrencias tienen que ver con un contexto de Pascua. Así que no es una preparación para cualquier Shabbat, sino preparación para Pascua, para este día en particular. Muy importante que veamos eso. Y de nuevo, el día de preparación es cuando sacrificamos el cordero y preparamos el cordero para ser comido, de nuevo, el primer día de los panes sin levadura. Sigue leyendo. Dice aquí, y era un día de preparación y Shabbat, y la implicación es que el Shabbat se acercaba. Y luego se le da énfasis a las mujeres. Dice, pero también las mujeres que lo seguían hicieron algo. Vinieron, y dice aquí que estas mujeres eran de Galilea, y fíjense que ellas percibieron o vieron el sepulcro y también cómo su cuerpo fue puesto. Puesto significa aquí sepultado. Así que ellas vieron dos cosas. Vieron el sepulcro
estaban siguiendo a estos hombres. ¿A qué hombres? A José de Arimatea y a Nicodemo, quienes fueron y tomaron el cuerpo. Al menos José lo hizo según la Escritura. Él pidió el cuerpo del Mesías. Y luego él y su amigo Nicodemo, quien era maestro del Sanedrín, hicieron algo. José de Arimatea era miembro del consejo, miembro del Sanedrín, pero Nicodemo era el maestro principal del Sanedrín. Ambos hombres hicieron algo juntos. Cooperaron para sepultar al Mesías. Muy significativo. Y vemos que José era alguien que estaba comprometido con el reino de Dios. Cuando estamos comprometidos con el reino de Dios, vamos a tomar decisiones que agradan a Dios. Cuando estamos comprometidos con el mundo, tomaremos decisiones que desagradan a Dios. Así que ambos hombres tomaron parte en sepultar al Mesías, asegurándose de que estuviera en el sepulcro antes del Shabbat. Pero de nuevo, no el Shabbat del séptimo día. Y la gente muchas veces se enoja mucho cuando oye que la crucifixión no ocurrió el viernes y que no existe tal cosa como el Viernes Santo. Déjame darte una escritura que prueba lo que estoy diciendo. Mira por favor el Evangelio de Juan en el capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19. Solo vamos a leer el verso 31. Repito, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31, donde dice: Por tanto, los judíos, y esto significa el liderazgo judío, puesto que era preparación, allí se menciona este día especial, el día de la preparación. Nos dice que era el día de la Pascua. ¿Por qué? Bueno, ¿qué les preocupaba a estos líderes judíos? Para que no permanecieran sobre la cruz los cuerpos en Shabbat. Ahora, ¿de qué Shabbat estamos hablando? No es el sábado típico, el séptimo día. Eso es lo que enseña el catolicismo y lo siento, están equivocados. Tenemos que analizar bien la Escritura. Hay algo bien conocido, pero déjenme completar primero este verso, donde dice: porque ese Shabbat era un gran Shabbat. Eso es literalmente lo que dice. Algunos lo traducen como un alto Shabbat. ¿Y qué significa? Bueno, es un día en el que se celebra una fiesta, un día festivo judío, en el que no se puede hacer trabajo alguno. Ejemplos de estos son el primer día de los panes sin levadura, también el séptimo día de los panes sin levadura, asimismo el Pentecostés, la fiesta de Shavuot o de las semanas, y luego también tenemos el primer día de la fiesta de trompetas y el primer día de la fiesta de los tabernáculos, y el último festivo no laboral se llama Shemini Atzeret, la asamblea del octavo día. Todos estos Shabbats especiales pueden ocurrir en cualquier día de la semana y está terminantemente prohibido trabajar en ellos. Muy importante que lo entendamos. Estos días son llamados Gran Shabbat o Alto Shabbat. Cualquier término es aceptable, aunque literalmente el término en griego es Gran Shabbat. Esto es importante porque nos dice que no se apresuraban a sepultarlo, no porque fuese viernes antes de comenzar el Shabbat normal, sino que lo que vemos en realidad es que se apresuraban a sepultarlo para que no llegara ese primer día de los panes sin levadura. ¿Por qué? Bueno, la Pascua es el día 14 de Nisan, y el siguiente día es un alto Shabbat o un gran Shabbat, que es el primer día de los panes sin levadura. Bien, antes de continuar, quiero que volvamos a donde leímos hace unos minutos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Y quiero que revisemos los últimos 2 versículos de ese pasaje. De nuevo, Lucas, capítulo 23. Y miremos al final de este pasaje acerca de las mujeres, donde dice,
Versículo 56. Pero, después de haber regresado, ellas prepararon las especias y el ungüento. Bien, ellas regresaron para hacer algo. Regresaron a ese mismo lugar donde vieron el sepulcro y supieron cómo su cuerpo fue sepultado, por lo que decidieron hacer algo. Decidieron volver para darle una mejor sepultura, pero habría un problema. ¿Cuál era? Dice, mientras seguimos leyendo, dice, al final de este verso, también en Shabbat descansaron según el mandamiento. ¿No te suena importante? Esto nos dice algo. El Shabbat de este versículo es ciertamente un sábado normal. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que fue crucificado el día de la Pascua. Eso tuvo que ser un miércoles. Luego, jueves, sería esta santa convocación, este alto Shabbat o gran Shabbat, donde estaba prohibido trabajar. Por esto no pudieron salir las mujeres a comprar especias para el ungüento y lo demás ese jueves, sino que tuvieron que esperar hasta el viernes. ¿Y qué hicieron? Bueno, nos dice que el viernes fueron, las compraron y prepararon las especias. Pero había un problema. Antes de aplicar las especias y el ungüento que querían aplicarle para su sepultura, antes de que eso sucediera y terminaran el trabajo, dice que ellas descansaron en Shabbat según el mandamiento. ¿Por qué? Porque ellas cumplían la ley. Lo que encontramos es esto. Cuando miramos la Escritura, encontramos que las personas que estaban conectadas con el Mesías de una manera única, como su madre Miriam y su padre José, encontramos que eran individuos justos, es decir, se sometían a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. También lo hicieron estas mujeres, y eso reviste gran importancia. Ahora, quiero que miremos una escritura más para ir terminando. Ve conmigo, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 16. Evangelio según Marcos, capítulo 16. Y recuerden, siempre debemos hacer la pregunta, cuando nos topamos con la palabra Shabbat, ¿de qué estamos hablando? ¿Es un sábado normal o será un gran Shabbat, un alto Shabbat, que puede ser cualquier día de la semana? Si resulta ser un día de fiesta especial, lo que llamamos en hebreo un Yom Tov o una celebración, entonces no se trabaja en ese día, sin importar qué día sea de la semana. Está prohibido. Si miras, por ejemplo, Levítico 23, encontrarás una lista de esos Shabbat especiales donde se prohíbe trabajar. ¿Cuáles son? Los repetiré. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura y el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura. También Shavuot o Pentecostés, que es otra santa convocación. Esta palabra convocación significa una santa proclamación. Y luego también tenemos el primer día de la fiesta de las trompetas, que es una fiesta de un día según la Escritura. Y luego tenemos el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Y el último se llama la asamblea del octavo día o Shemini Atzeret. Esa es la lista de estos días, que son santas convocaciones, donde queda prohibido hacer cualquier trabajo en estos días. Así que esa es la lista. Pero quiero que miremos ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 16, donde veremos dos versículos, los versículos 1 y 2. Noten lo que dice. Y cuando el Shabbat había pasado, o literalmente había sido hecho pasar, es decir, cuando la gente era libre para trabajar. Y aquí está lo importante. Debemos preguntar, ¿de qué Shabbat estamos hablando? Y la respuesta es un gran Shabbat o un alto Shabbat. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, nos dijeron en Lucas capítulo 23 que las mujeres hicieron algo.
esperaron hasta después de ese primer día de los panes sin levadura, que es un gran Shabbat, una santa convocación. Nadie puede trabajar. Ellas esperaron hasta después de ese día y salieron a comprar y preparar las especias y el ungüento para darle una mejor sepultura al Mesías. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice que ellas vieron la manera como estos hombres, Nicodemo y José de Arimatea, lo habían sepultado y querían hacer un mejor trabajo. Así que, mira otra vez, dice el verso 1, y cuando el Shabbat había sido hecho pasar, María Magdalena y María de Jacobo y Salomé, dice aquí, compraron. Dice que compraron especias para que vinieran y lo ungieran. Es decir, ungieran su cuerpo para la sepultura. Pero luego mira algo más. Leamos el versículo 2. Y temprano, una palabra muy importante aquí, temprano, en el primero de Shabbat. Bien, muchas Biblias traducen esto como el primer día de la semana, pero no vemos la palabra semana. Tenemos que entender que la palabra Shabbat, cuando se usa en un sentido técnico, ¿y qué quiero decir con esto? Bueno, te daré un ejemplo. Cada persona judía que se casa tiene lo que se conoce como una ketubá. ¿Qué es una ketubá? Es un documento de matrimonio. Eso es muy importante, por ejemplo, si quieres convertirte en un ciudadano israelí. Puede que vivas en otro país, pero la ketubá es un documento muy importante que necesitas tener. Muchas veces eso prueba que uno es judío. Así que es fundamental. Y nunca se escribe en ella, por ejemplo, que esto ocurrió un domingo, o un lunes, o un martes. ¿Qué hacemos? Escribimos si es un domingo, Echad Vei Shabbat, es decir, en uno de Shabbat. Insisto, en cuanto a los números, puedes decirlo en hebreo, Harishon, el primero, pero cuando escribimos en este documento para el matrimonio sobre cuándo ocurrió ese matrimonio, decimos 1 de Shabbat, o 2 de Shabbat, o 3 de Shabbat, y así sucesivamente. ¿Por qué? Bueno, porque es un documento legal. Y por lo tanto, el término Shabbat se usa de una manera única aquí para dejarnos saber el tiempo, el día. Pero no decimos el primero de la semana, decimos 1 de Shabbat. Es decir, el primer día tras el Shabbat. Echad Vei Shabbat. Eso es lo que se escribe en documentos legales. Usan el término Shabbat. Sí, puede significar semana, pero aquí vemos que se usa como lo usamos en un sentido legal. Por lo tanto, cuando llegamos al verso 2, lo que se está diciendo es esto. Nos está enseñando que el Mesías fue resucitado de entre los muertos un domingo, en el primer día de la semana. Y dice aquí que vinieron al sepulcro. ¿Cuándo? Dice, cuando el sol estaba saliendo. Así que llegaron allí muy temprano en la mañana. A todo esto solo falta agregarle algo más. La Escritura siempre concuerda consigo misma. Recuerden lo que dice cuando al Mesías le pidieron una señal, y él respondió que ninguna señal le sería dada a esta generación malvada y adúltera, excepto la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Y así fue. Recuerden lo que dije. El Mesías fue crucificado en la Pascua. El día de Pascua cayó esa semana, un miércoles. De hecho, sabemos que la crucifixión comenzó alrededor de la hora tercera. Eso sería alrededor de las 9 de la mañana. Sabemos que Él entregó su espíritu aproximadamente a la 9ª hora, que sería a las 3 de la tarde. Por lo tanto, encontramos que el liderazgo judío, no queriendo que los cuerpos permanecieran en la cruz, suplicaron que fueran removidos. ¿Y quién vino?
vino José de Arimatea, quien le pidió a Pilato que le permitiera retirar su cuerpo. Él quería sepultar a su Señor. Por lo tanto, él y Nicodemo le dieron la mejor sepultura que pudieron, pero el tiempo se estaba acabando antes del Alto Shabbat, o el Gran Shabbat, correspondiente al primer día de los panes sin levadura. Así que, ¿cuándo fue puesto en el sepulcro? Bueno, podríamos decir que fue puesto en el sepulcro después de las 6 de la tarde, cuando el atardecer comenzaba. ¿Qué atardecer? El del primer día de los panes sin levadura. Así que digamos simplemente que él fue puesto en el sepulcro aproximadamente a las 6:30 de la tarde. Desde el atardecer del miércoles a las 6:30 de la tarde hasta el atardecer del jueves, sería exactamente un día. Desde el atardecer del jueves hasta el atardecer del viernes serían 2 días, y desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado serían 3 días, o el atardecer al concluir el Shabbat, 3 días y 3 noches. La Escritura concuerda. ¿Y luego qué pasó? Bueno, ¿qué dijo el Mesías? Ninguna señal será dada a esta generación adúltera, excepto la señal de Jonás. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué aprendemos en cuanto a la señal de Jonás? El profeta Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, lo que esa señal significa es que el Mesías estaría en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Y así fue. 3 días completos, del atardecer del miércoles al atardecer del jueves, al atardecer del viernes, hasta el atardecer del sábado. De hecho, luego de que oscureciera el sábado por la noche, fue cuando ocurrió la resurrección. Y por eso cuando las mujeres vinieron al sepulcro temprano el domingo por la mañana, cuando la luz apenas comenzaba, ellas no vieron la resurrección porque Él ya había sido resucitado de entre los muertos. Una verdad muy importante. La resurrección ocurrió el primer día de la semana, correcto, pero en nuestra concepción moderna esto ocurrió quizá el sábado por la noche y no el domingo por la mañana. Él no resucitó de entre los muertos el domingo por la mañana. Sí resucitó el domingo, pero más precisamente al inicio del primer día de la semana, después de que el sol se había puesto firmemente, cuando había oscuridad. Muy importante que entendamos esto. No existen desacuerdos en la palabra de Dios. Hay precisión. La palabra de Dios es perfecta. Y si estudiamos y usamos los términos de la Biblia, vamos a salir con el entendimiento correcto. Pero si usamos nuestra propia cultura, nos vamos a extraviar. Tenemos que estudiar siempre a la luz de la cultura bíblica, a cómo la gente pensaba, a cómo lo habrían entendido cuando esta situación se presentaba frente a ellos. Así es como se hace un estudio bíblico correcto. Entonces, de nuevo, este año 2026, tal como sucedió hace casi 2000 años, el Mesías fue crucificado un miércoles en la Pascua y resucitó de entre los muertos después de 3 días y 3 noches al concluir el Shabbat, porque cuando vinieron al sepulcro las mujeres, encontraron un sepulcro vacío. Encontraron que la piedra ya había sido rodada. Encontraron al Salvador resucitado. Una verdad muy importante que nos confirma que el pecado y la muerte no van a tener la victoria ante aquellos que han recibido el Evangelio. Vamos a conocer la salvación eterna. ¿Qué es eso? La palabra salvación es una palabra que se relaciona con la victoria. Vamos a conocer, por nuestra fe en Él y en lo que hizo por nosotros, porque Él es nuestra Pascua, vamos a conocer la victoria eterna. Buenas noticias que siempre debemos recordar. Y concluiré diciendo de nuevo, que Dios te dé una bendecida Pascua y una bendecida observancia del primer día de los panes sin levadura. Hasta la próxima vez, que Dios te bendiga. Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel.
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.